Hola amigos, es un gusto saludarlos y poder compartir nuevamente con ustedes la lección de menores. La lección de hoy es la lección número 8 y se titula El prisionero contento. El versículo para memorizar dice: He aprendido a contentarme con lo que tengo. A todo puedo hacerle frente gracias a Cristo que me fortalece. Filipenses 4 del 11 al 13. El mensaje dice: podemos elegir servir a Dios en las circunstancias más difíciles. ¿Te has preguntado alguna vez si una situación mala podría empeorar aún más? Y después decidiste hacer lo mejor posible dentro de las circunstancias. ¿Lograste ver a Dios en acción aún en tu mala situación? Continúa leyendo el relato de Lucas acerca de cómo Pablo decidió servir a Dios mientras era prisionero y cuáles fueron los admirables resultados. Al llegar a Roma. Oí que Julio, el centurión romano que nos escoltaba, le decía a Pablo que lo dejaría en libertad si pudiera hacerlo. Pablo le dijo que no cambiaría en nada su situación, porque Dios tenía para él una obra que debía hacer en Roma. Dijo que se sentía contento con eso. Su actitud positiva sigue causándome asombro. Cuando llegamos a la ciudad, Julio hizo arreglos para que Pablo viviera por cuenta propia con un guardia, en vez de ponerlo en prisión con los demás prisioneros. Encontró para nosotros una cómoda casa amueblada. Por fin Pablo podía vivir con cierta comodidad. Estaría bajo arresto domiciliario. Eso significa que estaría atado constantemente a un soldado, pero podía predicar a todos los que fueran a su casa. 3 días después, Pablo había pedido información acerca de la comunidad judía que vivía en Roma. Cuando llegó descubrió que había una numerosa población judía. Se sentó a pensar en sus amigos Aquila y Priscila, a quienes había conocido cuando habían sido expulsados de Roma años antes. Repitió que era posible servir a Cristo sin importar dónde y en qué circunstancias estemos. Estuve de acuerdo con él. Hoy Pablo decidió que ya era tiempo de reunirse con los dirigentes judíos. Quería asegurarse de que conocían la verdad de lo que había sucedido en Jerusalén. Cuando llegaron, les habló con prudencia sobre las razones que habían motivado su encarcelamiento. Les sorprendió que no hubieran escuchado todavía los detalles de parte de los judíos de Jerusalén. Los judíos sentían curiosidad por saber por qué Pablo creía que había venido el Mesías. En lugar de tener que contestar preguntas sobre su detención, le pidieron que les explicara por qué creía que Jesús era el Mesías. Pablo les pidió que volvieran a reunirse con él dentro de 2 días. 2 días después, intrépidamente Pablo dijo a los judíos que Jesucristo de Nazaret era el Mesías de quien habían escrito los profetas. Los judíos de Roma le hicieron preguntas difíciles. Algunos creyeron, pero al final la mayoría no se convenció. Pablo les recordó la profecía de Isaías 6, 9 y 10 acerca de su incredulidad. Finalmente les dijo con la frustración que me resultaba familiar que la salvación sería enviada a los gentiles. Esto no pareció importar mucho a los que escuchaban. Podría decir que Pablo estaba desanimado, pero dijo que no importaba, que aprovecharía toda oportunidad para hablar a otros de lo que sabía. Dijo: sé lo que es vivir en la pobreza y también lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a hacer frente a cualquier situación. Lo mismo estar satisfecho que tener hambre. A tener de sobra, a no tener nada. A todo puedo hacerle frente gracias a Cristo que me fortalece. Filipenses 4 del 12 al 13. El soldado que vigilaba a Pablo se conmovió con ese testimonio. 2 años después. Los judíos de Jerusalén llegaron hoy. A Pablo no le preocupa mucho que estén aquí para acusarlo. Su demora en venir permitió que la obra fortaleciera en todas partes. Pablo ha tenido tiempo de escribir cartas de ánimo a las iglesias que fundó. Ha enviado obreros a esas iglesias como también a lugares a los que él no podía ir. Un líder en cadenas. Ahora comprendo por qué Pablo dijo hace 2 años que estaba contento en su circunstancia, sin importar las dificultades que tuviera que padecer. He visto cómo nuestro Señor lo fortaleció para la obra, aunque no se encontraba bien de salud. Timoteo, Marcos, Demas y Tíquico han estado con nosotros. Marcos ha madurado muy bien en el Señor y está totalmente dedicado al servicio de Pablo. Entiende la manera de pensar de Pablo y trata de complacerlo. Tuvimos la afluencia constante de visitas en esta casa. Algunas veces reía conmigo ver la frecuencia y cantidad que venían.
Probablemente ni los consejeros de estado recibían tanta gente. Si no le insistía en que para descansar, Pablo hablaría con las personas toda la noche. Refunfuñaba y decía que no era un inválido, y yo le recordaba lo que pasaría si no seguía las órdenes del médico. Él me decía: tú has sido más que un médico, has sido un amigo fiel. Más tarde me presentaba como mi amado médico. He sido bendecido grandemente por el tiempo que pasé con él en estos años. He aprendido mucho acerca de la confianza en Dios y la constancia en su servicio a pesar de las dificultades. Saulo cumplía la ley de Dios, pero del amor él no se acordó. Hizo lo malo, mas un buen día, un resplandor a tierra lo arrojó. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él abrió sus ojos, pero ciego se quedó. Preguntó: ¿quién eres tú? Yo soy Jesús al que persigues. Ese día la aventura comenzó. Caminó y muchos peligros él vivió. Cabalgó y su espalda le dolió. El barco navegó y muchas veces se mareó. Pablo fue fiel servidor de Jesús, fiel servidor de Jesús. Ahora es un hombre, Pablo es, y su amor por Jesús crece y crece. Y dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Caminó y muchos peligros él vivió. Cabalgó y su espalda le dolió. En barco navegó y muchas veces se mareó. Pablo fue fiel servidor de Jesús. Caminó y muchos peligros él vivió. Cabalgó y su espalda le dolió. En barco navegó y muchas veces se mareó. Pablo fue fiel servidor de Jesús. Caminó, la 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 la. Cabalgó, la 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 la. En barco navegó, la 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 la. Y dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que me fortalece.